estábamos hablando hace 8 días de quiénes somos. Y el tema bien sentir y bienestar es un tema muy importante. Vamos a poder seguir desarrollándolo, pero la sesión de hoy nos tiene una introducción con una pregunta importante, es ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Y hay dos conceptos, subjetividad y objetividad, ¿sí? Y ese tema de cuál es la verdad es importante, pues, preguntárnoslo, cuestionarnos, porque muchas personas decimos tener la verdad o hablar desde la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Y es cierto que es necesario cuestionar algunas cosas, como lo escribo allí, pero nos estamos pasando, lo pongo como en signos de admiración, y me refiero, nos estamos pasando como sociedad, porque sí, de alguna manera vale la pena preguntarnos, ven, la familia como la conocimos, papá y mamá, en la forma en la que se relacionaban, deberíamos seguir viéndola de esa manera, como la masculinidad sigue siendo o el hombre con el cigarrillo en la boca, montado en un caballo y rudo y áspero y tosco y desconectado de la vida emocional. O sea, debemos seguir percibiendo al hombre de esa manera. Es bueno preguntárnoslo, ¿sí? Debemos seguir percibiendo a la mujer como Barbie, la mujer hiperdelicada, hipersensible. No, tenemos que preguntarlo, pero como digo, nos estamos pasando como sociedad. Estamos cuestionándonos al punto que queremos deconstruir. No sé si han escuchado ese concepto y quizás mucho. Queremos deconstruirlo todo, ¿cierto? Y la idea es que por eso viene esa frase que venimos tocando desde hace 8 días. Si yo puedo deconstruir cosas como la cultura, igual voy a llegar a la base de la humanidad. Y por eso lo biológico es relevante. La naturaleza es relevante. Mi cuerpo, todo lo creado es relevante y es importante, ¿sí? Pero sigámonos preguntando, ¿cada quien tiene su verdad, entre comillas? ¿Por qué tantas personas aceptan esto? ¿Por qué tantas personas dicen, cada quien tiene su verdad? Y cada vez es más popular, como yo no me meto a discutir en esos temas. Y de hecho yo, por ejemplo, tocando estos temas, muchas veces le pregunto quizás a una persona en el Uber, en el taxi, le hago preguntas acerca de cómo ve la sociedad en este momento, después de que pasan celebraciones, digamos como el tema del mes del orgullo gay y demás, le pregunto cómo vieron el tema y usted qué opina. Muchas personas dicen, ah, no sé, cada quien con su vida, ¿sí? Cada quien, pues, es dueño de su realidad, cada quien con su verdad. Y se vuelve común hablar acerca de esto, ¿sí? ¿Cuál es, digamos que, la situación que tenemos que reflexionar? Si bien hay cosas que tenemos que cuestionarnos, no nos podemos pasar, no podemos traspasar los límites de lo que es la humanidad. No podemos volver a inventar la humanidad, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta esto y que ustedes digan, bueno, puede ser interesante lo que me está diciendo, pero igual usted me va a hablar de su verdad. Entonces, yo quiero que veamos qué es el ser humano. Es cuerpo, y estamos recordando porque lo hablamos la vez pasada, ¿sí? Y el cuerpo del ser humano tiene un componente físico que puede ser estudiado con rigurosidad. No se nos puede olvidar esto, ¿sí? O sea, esto vamos a tocarlo con todo el tema de objetividad. El alma humana es de la que hablamos cuando hacemos referencia a los pensamientos y las emociones. Y allí hay unas características diferentes de un hombre a otro y de una mujer a otra, y por eso hoy vamos a hablar de subjetividad. ¿Listo? Y el espíritu es ese componente complejo que impulsa al ser humano a buscar una mayor comprensión de su identidad y en el que reposa el sentido de trascendencia. Porque finalmente también pasa que físicamente podemos estar bien, tener buena salud, aparentemente hay muchas cosas que nos traen bienestar, pero hay un sentido de insatisfacción o hay un sentido incluso de algo que nosotros trabajamos en la iglesia y es la orfandad, de sentir que no soy hijo, que no pertenezco, que no soy realmente valioso y trato de obtener mi valor por medio de las cosas que están alrededor. Pues eso sucede porque estamos quizás necesitando profundizar en temas del espíritu. Pero el cuarto componente que pongo es ese componente externo, ¿sí? Las relaciones. Y esas relaciones nos hacen conscientes de la realidad social en la que nosotros estamos inmersos. Pero, como me lo planteaban en una pregunta, ese tema de la influencia, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, ¿cuál es la verdad? Tenemos que reconocer características del ser humano. Y vuelvo y les digo porque la intención es que este diálogo como que nos integre a todos, incluso a las personas un poco más escépticas. Ya que voy con eso, algunas personas dirán, yo no lo dividiría en tres, yo lo dividiría en dos. Y muchas personas dicen,
ser humano es cuerpo, todo lo físico, y pues hay un componente inmaterial, ¿sí? No lo dirían alma y espíritu, para mí serían lo mismo. Pero digamos que más allá de esa discusión, estamos entendiendo que hay unos elementos objetivos y unos elementos subjetivos, unos elementos tangibles y unos elementos intangibles, ¿sí? Y esta frase es algo que me parece muy valioso porque, como estábamos hablando en la sesión anterior de identidad, necesitamos reconocer quiénes somos y que esto se vuelva más que información, se vuelva algo que nos ayude a tener bienestar precisamente. Y por eso escribo acá, tienes un cuerpo maravilloso, perfectamente creado, ¿sí? ¿Qué nos dice la sociedad muchas veces? No, tu cuerpo no es tan maravilloso. Tu cuerpo sería maravilloso si tuviera estas medidas. Tu cuerpo sería maravilloso si no envejecieras. Tu cuerpo sería maravilloso si tuvieras estas características del test de tu piel. Tu cuerpo sería maravilloso si tuvieras esta estructura muscular. Pero realmente para buscar una sexualidad desde el bienestar, una identidad desde el bienestar, también tenemos que reconocer y aceptar y abrazar nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, yo les digo esto desde las experiencias que todos tenemos como seres humanos. Creo que muchos de nosotros mientras crecíamos y en la pubertad podíamos tener la experiencia de no me gusta que me están saliendo gallos, no me gusta mi estatura, no me gusta la contextura de mi cuerpo, me siento mal porque me señalan esta situación o esta particularidad, porque no soy aceptado como los demás o como las personas más populares. Entonces es un tema importante y afecta toda nuestra sexualidad y nuestra identidad, ¿vale? Entonces nuestro cuerpo es maravilloso y perfectamente creado. ¿Lo creemos? Yo personalmente lo creo y sigo trabajando en amarme como Dios me ha hecho y en aceptar, por ejemplo, el paso del tiempo. Me parece, de hecho, se me volvió un reto que me apasiona, como decir, quiero generar aceptación de si me veo una arruga más un día, de si de repente siento que mi cuerpo necesito más ejercicio, necesito comer diferente, como un tema de aceptación y no un tema de nostalgia, un tema, no, quisiera volver a tener 20 años. La verdad, yo no quisiera volver a tener 20 años. Mi vida a los 20 años era muy complicada. Entonces, aunque ahora tengo retos, creo que gracias a Dios estoy mejor. Y por eso es un reto del que quiero que ustedes también se cuestionen, ¿sí? Y dice acá, aún en la debilidad que te permite interactuar con tu entorno por medio de los sentidos. Esto tiene relevancia con lo que vamos a hablar ahora luego. Tu cuerpo es bueno, aun si te han enseñado que no lo es. La idea acá entonces es que entremos en cuanto a cuál es la verdad, ¿sí? Y lo llevamos a nivel personal y si queremos compartir esto con alguien, la idea es preguntarnos qué hemos creído de manera incorrecta de nosotros para poder avanzar, ¿sí? Ahora, entremos en materia de la objetividad, ¿sí? La objetividad, ustedes han tocado ese tema quizás en la academia, ¿cierto? Y pueden buscar información en eso, pero entendemos la objetividad para hablar de sexualidad, que se da cuando encontramos atributos observables, medibles, cuantificables, que varios espectadores reconocerán, como cuando encontramos al hombre y la mujer desde sus características biológicas. ¿Qué quiere decir? Tendremos un hombre de la India, un hombre de China, un hombre de Japón, un hombre de Latinoamérica, Norteamérica, Canadá, y hay características observables, medibles y cuantificables en esos hombres, ¿sí? Aun cuando crecieron en contextos culturales completamente diferentes y aun cuando sus razas tienen unas particularidades, o más bien sus etnias tienen unas particularidades diferentes, ¿sí? Pero el caso es que esto es importante y la sexualidad tiene esos elementos. ¿Cómo es que tiene esos elementos la sexualidad? Porque hablamos de objetividad en este caso, cuando decimos que la procreación depende del esperma masculino y el óvulo femenino, ¿sí? Fíjense lo interesante, y uno diría, ¿por qué estamos haciendo en un seminario clase de biología o anatomía de primaria? Porque hoy en día están circulando noticias tan consternadoras que nos abruman tanto cuando un niño dice, ¿cómo así, papá, que estoy viendo en el periódico la noticia que hay un hombre embarazado? ¿Sí? ¿O por qué está diciendo esta persona que tiene este tipo de experiencias con respecto a la procreación? Lo que es real y no es un invento del medioevo, porque luego, ¿por qué uso esa frase? Porque detractores de una postura biológica y con respecto a la estructura familiar han dicho esa clase de cosas. La familia es un invento del medioevo. Ustedes se quedaron épocas o décadas atrás. No, la procreación no es un invento del medioevo.
Es algo que viene con nuestra naturaleza y es comprobable y ratificable. Solo las mujeres biológicas pueden quedar en estado de embarazo, pero esto se produce por el hombre y la mujer, ¿sí? También lo podemos reconocer, la objetividad en la sexualidad, cuando vemos la complementariedad física del hombre y la mujer. La complementariedad física en la interacción sexual la vemos. También la vemos en características subjetivas y del alma y lo vamos a revisar. Pero la heterosexualidad no es algo que se impuso porque el imperio romano o porque el imperio bizantino o porque los gringos quisieron. No, la heterosexualidad es algo natural, absolutamente natural y se puede corroborar. Claro, que existan otras experiencias sexuales en la historia de la humanidad y que podamos entender que hay conflictos relacionados con esto es otra cosa, pero cuando nos vamos a descubrir, por ejemplo, cómo es que se han desarrollado las comunidades indígenas en diferentes territorios del mundo, ¿sí? Vemos que finalmente la heterosexualidad ha sido parte de la estructura familiar, social y cultural. Entonces, ¿la heterosexualidad es una imposición, no es un invento? No, es objetiva, ¿sí? Es importante entender esto porque también hablamos de objetividad cuando describimos la anatomía genital, pero la reacción de la piel al contacto. Y aquí es interesante porque la objetividad se va mezclando con un poco de subjetividad. Luego les explico un poco más, pero ¿qué es lo que pasa? La sexualidad es física y es química también. Nuestra piel reacciona, ¿sí? ¿Reacciona qué? Al contacto. ¿Qué quiere decir? Los niños y niñas cuando están creciendo en su etapa, por ejemplo, de pubertad, hay momentos en que experimentan excitación por la pubertad, pero esta etapa de pubertad sumada a ciertos tipos de contacto, por ejemplo, despierta obviamente la excitación en el niño o en la niña, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se estimula de alguna manera o hay contacto con su zona genital o con zonas de su cuerpo precisamente que tienen la capacidad de desarrollar más placer. Esto es normal, esto es sexual, esto no es un tema de depravación, ¿sí? Ahora, cuando hay un significado alrededor de esto, es cuando nosotros necesitamos guiar. Me voy a explicar, digamos que desafortunadamente aquí tenemos que tocar un tema muy complejo y es el tema de quizás el abuso sexual o las experiencias de iniciación de sexualidad inadecuadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de inadecuadas? Cuando un niño es expuesto a pornografía o cuando empieza a naturalizarse el tema del juego con sus genitales, ¿cierto? ¿Qué pasa? El cuerpo va a reaccionar, porque la sexualidad tiene que ver con todo lo que nuestro cuerpo nos permite también identificar por medio de todo el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, aquí en el placer tiene una característica objetiva, sin embargo, también es subjetiva, ¿sí? Aquí, ¿qué más encontramos en la objetividad de la sexualidad? Y vamos viendo elementos de subjetividad. Es objetivo cuando hablamos de las diferencias entre los atributos de las razas. Tamaño, estatura, color de piel, color de cabello, todo esto es objetivo, medible, cuantificable, verificable, ¿sí? Los cromosomas y las hormonas, ¿sí? Que tenemos en diferentes cantidades, hombres y mujeres, son objetivas porque son medibles, cuantificables y observables, ¿sí? De hecho, esto incluso es usado dentro de todo este tema de ideología de género y la industria trans, porque cuando una persona quiere hacer tránsito de género de hombre a mujer o de mujer a hombre, hay algo que se llama dentro de este tratamiento médico y es el uso de bloqueadores hormonales. ¿Qué es eso? Pues están introduciendo químicos en el cuerpo del hombre para bloquear la producción de las hormonas que desarrollan las características masculinas, ¿cierto? Y en la mujer también están introduciendo químicos para bloquear ese desarrollo de hormonas y cromosomas, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es objetivo, ¿sí? Ahora con esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo biológico es relevante? ¿Lo objetivo es parte de la sexualidad? Y podemos decir, por supuesto, la sexualidad entonces es objetiva, ¿sí? Sin embargo, es completamente objetiva y ahí es donde nosotros necesitamos tener una postura sabia, una postura no parcializada, una postura no de los hinchas de unos contra otros, ¿no? No los como los que sí queremos preservar la familia contra los otros que son los depravados, no. Necesitamos una postura en la que entendamos que todo esto que acabamos de nombrar,
¿sí? Es independiente de la cultura. La objetividad en la sexualidad, todos estos elementos en cualquier cultura se puede verificar, pero nuestra sexualidad también es subjetiva. Y antes de pasar a la subjetividad, quería recordarles precisamente esta frase de conexión que la usé en la primera sesión y me parece importante para que nosotros vayamos teniendo clara nuestra posición. ¿Y cuál es nuestra posición? Que la identidad sexual no es asignada, como está diciendo en esta época la ideología de género, como que no, ese fue el sexo que te asignaron al nacer. No. ¿Por qué? Por todo lo que ya nombramos de la objetividad en la sexualidad, ¿sí? No es asignada por alguien más, ni un médico, ni mis papás, ni nadie, sino que es reconocida al observar nuestra naturaleza, porque todo nuestro cuerpo es bueno por naturaleza, ¿sí? Entonces es importante cuidarlo, ¿vale? Les pido que por favor silenciemos micrófonos, los que tienen por ahí abiertos que se generan algún feedback. Ahora, subjetividad en la sexualidad, ¿sí? Yo quiero que ustedes se fijen en algo y es en esta diapositiva abajo puse prefiero los lagos y no los mares. Y en la que hablábamos de objetividad, que la podemos buscar rápidamente, tengo una frase, digamos que está buscando también un poco acercarnos a esto de la objetividad. Bueno, mientras encuentro la diapositiva, ¿cuál es esa frase? El agua moja. ¿Sí? Parece demasiado básico, pero la objetividad que me lleva a reconocer que el cuerpo tiene unas características que son inalterables, ¿sí? La sexualidad tiene unas características que la mano humana trata de perturbar, pero aún así son inalterables, ¿cierto? Aunque la persona haga un tema de tránsito, haga intervenciones quirúrgicas y hormonales, hay cosas que no se van a poder modificar dentro del ADN y la genética. Pero, así como el agua moja, finalmente la subjetividad sí tiene que ver con que el agua tiene unas características, sé que necesito el agua, pero en cuanto a cuerpos de agua, yo, por ejemplo, digo, yo prefiero los lagos, no los mares. Hay gente que dice, me gusta más ir a un lago o ir a un río, no me gusta el mar. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Las preferencias individuales. Partiendo de esta realidad biológica, partiendo de nuestro cuerpo, no podemos ignorar la subjetividad. ¿Qué es eso de la subjetividad? Para no volvernos tan conceptuales, quiero que lo veamos y lo reconozcamos en ejemplos puntuales, ¿sí? Aquí ustedes ven unas imágenes, ¿sí? Y en estas imágenes quiero que reconozcan el mejor ejemplo de subjetividad que tenemos los seres humanos y es los estereotipos de belleza, ¿sí? O las diferencias raciales. Uno de esos mejores ejemplos tiene que ver con que algunas personas ven estas imágenes y prefieren un tipo de belleza a otro, ¿sí? Prefieren un color de piel a otro color de piel, prefieren unas características en los ojos, la nariz, el cabello, etcétera, ¿sí? Eso nos habla acerca de esa complejidad del ser humano que aunque nacemos siendo hombre, nacemos siendo mujer, ¿sí? Hay cosas que aprendemos en el proceso y hay cosas que preferimos. Esta preferencia, hasta donde la estoy tocando, de la belleza son preferencias naturales, son preferencias con las que nos podemos conectar cada uno de nosotros. No está mal, no debo estar satanizando o criticando, juzgando ese tipo de preferencias. Hay personas que también tienen preferencias con respecto a su propia estética. Yo decidí calviarme, ¿sí? Es parte de la decisión que tengo con respecto a cómo me veo y a cómo de pronto me quiero ver, ¿sí? No soy mejor o peor por calviarme, sencillamente quise calviarme. Esto tiene que ver con la subjetividad, pero aquí hay algo importante. El ejercicio que necesitamos hacer es entender que hay unos estereotipos de belleza que nos han establecido. Quizás estas fotos anteriores no me satisfacen del todo. Aquí hay diferencias raciales, étnicas, de color o de tono de piel, pero las veo todavía muy dentro de los estereotipos de belleza que a todos nos están imponiendo, ¿sí? Ahí sí hay una imposición, ahí sí podemos estar de acuerdo con las personas que quieren romper las dinámicas culturales. Es más, si usted se da cuenta y usted es creyente y usted cree en Jesús, ¿sí? Usted está también rompiendo esquemas y dinámicas culturales. Por eso, por ejemplo, parte de la cristiandad se reconoce como protestante, porque protestamos frente a circunstancias con las que no estamos de acuerdo, con las que reconocemos
que hay que revisar algo. Entonces vale la pena que nosotros también nos paremos frente a los estereotipos de belleza y decir, un momento, siempre me han dicho que el hombre bello debe ser de esta manera, la mujer bella debe tener estas características. Nosotros podemos romper eso de manera saludable. ¿Para qué? Para entender que lo bello es tan variado como lo es el ser humano. Y pongo, gracias a Dios es así. ¿Por qué? Porque eso significa que soy bello para quien pueda apreciarme y tu belleza es admirada por alguien más. ¿Sí? Ahí en esta otra foto, quizás hay un poco más de variedad con respecto a esas diferencias que tenemos entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres más altos, más bajos, más robustos, más delgados, cabellos lacios, cabellos crespos. Eso es la humanidad y eso hace parte de nuestra sexualidad y de nuestra identidad, ¿sí? Si me voy al corazón de esta enseñanza, yo les podría decir que de las cosas que más me parece importante cuando acompaño también a adolescentes, jóvenes, incluso adultos, ¿sí? Es ayudarles a verse realmente dignos, valiosos y amarse porque crecieron en familias que las mismas familias o sus padres y cuidadores les enseñaron a tener desagrado de sí mismo, ¿sí? Ah, es que ese pelo suyo, ah, es que esa estatura, lástima que usted no tuvo 5 centímetros más, es que usted con lo gordo, es que usted con lo flaco, es que esas piernas. Y en nuestro contexto familiar empezamos a abonar una percepción equivocada de nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque esa subjetividad en la sexualidad, yo les dije, es natural y está bien de alguna manera decir, yo tengo una preferencia, ¿sí? En cuanto a la belleza, ¿sí? En cuanto a la persona que me atrae. Pero sí vale la pena cuestionarnos, ¿por qué tengo esa preferencia? ¿Habrá algún condicionamiento? ¿Sí? Yo tengo un papá que puedo dar gracias a Dios, pues mi papá ya falleció, pero tuve un papá vivo que puedo dar gracias a Dios por muchas cosas. Me enseñó muchísimas cosas importantes, honestidad, trabajo y demás, pero mi papá tenía comentarios y tenía un sistema de valores racista, ¿sí? Mi papá catalogaba a unas u otras personas como más agradables o menos agradables solo por su raza o por contexto cultural, ¿sí? Y fue de las cosas que yo tuve que empezar a revisar en mí mismo. Yo voy a seguir con esa visión de la vida, yo voy a seguir percibiendo la vida con un esquema como el racismo, ¿sí? O el machismo, como lo nombramos la vez pasada. Entonces, fíjense que es importante que aquí vayamos reconociendo algo. La sexualidad, aunque tiene que ver con cosas objetivas, identificables, también está relacionada con lo que aprendimos, que significa el ser hombre y el ser mujer. Esa es una conclusión importante donde empezamos también a incluir la subjetividad. ¿Cuál es entonces el propósito? Que nosotros reconozcamos la objetividad y la subjetividad en la sexualidad como valiosas y como importantes, ambas. No es una más importante que la otra, ¿sí? Pero en momentos, por ejemplo, de confusión, de discusión y debate, partimos, por ejemplo, desde un momento, si me están hablando que en una cultura se hace algo completamente diferente, yo debo validarlo, devolvámonos hacia lo biológico y hacia lo natural, porque nos da indicios importantes, ¿sí? Quizás algunos de ustedes estén tomando nota y tomaron nota de estas cosas. Yo quiero ir reconociendo esta enseñanza del objetivo y lo subjetivo en palabras, ¿sí? ¿Por qué la sexualidad es objetiva? Por la genitalidad. Nuestra genitalidad es objetiva, ¿sí? Las diferencias físicas entre hombre y mujer es objetiva. Aquí estamos hablando de diferencias en la estructura ósea, en la estructura muscular también, ¿sí? En la forma en la que también nuestras hormonas impactan el sistema nervioso central y que eso impacta también en estados de ánimo. Nuestra objetividad está impactando también la subjetividad, ¿sí? La interacción sexual es objetiva, como les decía, la heterosexualidad no es como que en algún momento de la historia emperadores que quisieron restringir toda la situación o la religión que quiso meternos en un cajón nos enseñó que era solo heterosexualidad y entonces es un invento que tenemos que librarnos de él. No, no porque tenemos unas características que nos ayudan a decir la heterosexualidad es natural, es saludable, la heterosexualidad permite la procreación. Es algo que aun cuando uno tiene conflicto con identidad de género, vale la pena cuestionarlo y pensarlo. Es más,
muchas personas que tienen atracción hacia el mismo sexo y que hasta se reconocen como parte de la comunidad LGBT, reconocen estas verdades con respecto a la heterosexualidad, ¿sí? Y reconocen, digamos que muchas de sus experiencias como situaciones que no se buscaron y llegaron a ellas o elecciones de vida, ¿sí? Que tampoco es tan fácil categorizarlo de esa manera, pero es como para que vayamos comprendiéndolo, ¿sí? La capacidad o la competencia física. Esto es objetivo. ¿Por qué? Porque puede que yo quiera escalar montañas y hacer un montón de cosas, pero mi estructura muscular y mi estructura ósea me va a permitir algo, ¿sí? ¿Dónde podemos ver esto con claridad y esto porque es relevante? Ustedes se han dado cuenta todo lo que se habla acerca de las personas trans en el deporte, que tiempo atrás empezaron a incluir por todos estos discursos de la ideología de género, la inclusión forzada y demás, empezaron a incluir, por ejemplo, hombres, digamos, no, nacieron hombres biológicos, crecieron como hombres y en algún momento tomaron identidad femenina y empezaron su proceso quizás con bloqueadores hormonales, quirúrgicos y demás, y quisieron competir en categorías femeninas. En la natación hay, por ejemplo, ejemplos de personajes específicos que ustedes pueden buscar, ¿cierto? Aquí se generó todo el debate y aunque por un tiempo se permitió que participaran, después ya empezaron las instituciones que reglamentan estas situaciones a decir, no, no es posible, no, no podemos permitir eso porque sí hay una descompensación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capacidad y la competencia física son biológicas. No quiere decir esto que no hay mujeres muy, muy fuertes. Si yo me paro al lado de, no sé, los de mi generación reconocemos a Marisabel Urrutia, pesista colombiana. Yo digo, pues Dios mío, obviamente esta mujer me gana. Por más de que sea mujer, no quiere decir que por ser mujer va a ser más débil físicamente que yo. Pero dentro de la estructura física, muscular y ósea hay diferencias importantes. La procreación es completamente objetiva, como lo habíamos hablado, ¿sí? Y nosotros interactuamos por medio de los sentidos. Los sentidos nos llevan a conocer el mundo, lo hablábamos desde la vez pasada, la vista, el gusto, el olfato, la piel. Aunque esto está acompañado de significados subjetivos, me refiero a cómo nosotros experimentamos lo que percibimos en los sentidos, lo que viene por los sentidos tiene que ver con la objetividad, ¿sí? Según el órgano genital con el que nacemos, como hombres o como mujeres, con pene o con vulva, determina la capacidad que nosotros también tenemos de crecer, interactuar con la vida, las inquietudes y las necesidades que vamos a tener en nuestro proceso de crecimiento y de pubertad. Es demasiado importante. La carga hormonal influye mucho. De hecho, es evidente en las mujeres que experimentan ese cambio de carga hormonal mes a mes, saben que la carga hormonal incluso puede alterar la percepción que tiene de su vida en ese momento, ¿sí? Es importante entenderlo y es parte de la experiencia femenina. Nosotros como hombres no experimentamos el mismo cambio en la carga hormonal, no de la misma manera, no por las mismas circunstancias de la mujer y es una experiencia diferente. Pero en la otra sesión vamos a hablar más de la diferencia entre hombre y mujer. La genética es objetiva, la estructura ósea, como lo dijimos, y el ser hombre y ser mujer, hay una posición binaria desde la objetividad. Hay solo esas dos posibilidades de la sexualidad. Pero la subjetividad, ¿sí? ¿Qué cosas tiene la subjetividad? Y quiero compartirles varias palabras también para que ustedes tomen nota los que la están haciendo y lo revisen. En la subjetividad está la belleza, el primero y el que usé como ejemplo para que podamos entenderlo. En la subjetividad está las cosas que aunque tengan la capacidad de despertar una sensación en nosotros en cuanto al placer, ¿sí? Puede que nos genere placer o displacer o que no nos genere suficiente placer porque está relacionado con los significados que yo le estoy atribuyendo a esa situación. Hay personas que dicen, me encanta el clima frío, otras que dicen, me encanta el clima cálido, ¿sí? No, el placer no lo interpreten, por favor, solo desde las características del placer sexual, desde la interacción sexual entre personas. No, el placer tiene que ver con una gratificación que yo siento, un nivel de satisfacción que yo experimento, ¿cierto? Entonces, lo que me permite a mí experimentar placer no solo tiene que ver con la capacidad de mi cuerpo de sentir, sino también con los significados atribuidos o con lo que yo logro disfrutar esa experiencia o esas circunstancias. La autopercepción, cómo me percibo, ¿sí? ¿Cómo me veo? ¿Qué pienso de mí mismo? Yo creo que soy capaz de compartir una enseñanza, si no, no estuviera acá.
¿cierto? Y esa autopercepción impacta la capacidad que yo tengo para hacer algo, ¿sí? Cuando yo me percibo incluso como una persona desagradable, una persona que no logra conectarse con los demás, una persona despreciada, rechazada, pues eso va a impactar mis vínculos y mi forma de relacionarme y por ende está afectando identidad, sexualidad. La autopercepción es de los elementos que no podemos pasar por alto. Algunas personas dicen acá, ay, sí, yo tengo tan mala autoestima, me hablo mal todo el tiempo, pero lo dicen como que lo reconocen, pero no hay una intención de que eso sea transformado. Y el objetivo es que eso sea transformado, ¿vale? Las creencias. Y aquí es donde yo les digo, no podemos polarizarnos. Cuando quizás nuestros eh, hijos, sobrinos o alguna otra persona nos confronta con algo de la realidad, por ejemplo, llega y nos dice como que tú, ¿qué piensas de la violencia intrafamiliar? ¿Sí? Y nos lo está diciendo una persona que sabemos que dentro de su sistema de creencias está quizás hablando muy en contra de la familia y me duele que lo haga de esa manera o no estoy de acuerdo, pero cuando me hacen una pregunta como estas, ¿qué piensa de la violencia intrafamiliar? Yo tengo que tener una posición objetiva, subjetiva, saludable, ¿sí? Una posición desde el bienestar que me dice, pues no estoy de acuerdo con la violencia intrafamiliar, aunque haya crecido en una familia que experimentó violencia intrafamiliar constantemente, sé que es algo que tengo que rechazar. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que estos puntos de encuentro tenemos que encontrarlos con las personas que están pensando muy diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros también a tener una posición más saludable, ¿sí? Es importante entonces ver que esas creencias pueden ser transformadas. Ojo, no solo las creencias del otro, mis creencias deben ser transformadas, ¿sí? Interactuamos motivados por el significado, ¿sí? Esto es parte de la subjetividad, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo la capacidad de interactuar con otras personas, tengo la capacidad de desarrollar mi masa muscular, pero si yo decido ser una persona saludable, ir a un gimnasio, eso tiene que ver con el significado que yo tenga de esa circunstancia. Por eso es importante reconocer y preguntarnos cuál es el significado que yo estoy asignando a esa situación con la que alguien me está confrontando o con la que yo quiero reflexionar. Y aunque en la objetividad decimos hay binario, hombre y mujer únicamente, desde la subjetividad hay algo importante. Y es que desde la subjetividad tenemos que reconocer que hay hombres y mujeres. Y no me refiero solo por cantidad, me refiero también por las diferencias de masculinidades y feminidades. Yo sé que algunos de ustedes creen que este término ya de por sí es problemático, porque es muy usado por las nuevas tendencias de estudios de la sexualidad, hablar de masculinidades y feminidades, porque ahí lo acompañan de construyamos la masculinidad, entonces la masculinidad puede expresarse como mujer si quiere. No, yo no estoy haciendo referencia a eso. Cuando hablo de masculinidades, quiero que piensen en algo importante. Tenemos masculinidades aventureras, tenemos masculinidades que muestran todo el potencial de la fuerza del hombre, ¿sí? Para el trabajo de campo, para la casa, para escalar una montaña, ¿cierto? El pragmatismo y demás. Pero ¿acaso en la humanidad no está esa masculinidad un poco más contemplativa? ¿A qué me refiero con esto? No tenemos hombres poetas, no tenemos hombres escritores, no tenemos hombres pintores, ¿sí? Y a esto estoy haciendo referencia cuando hablamos de masculinidades. ¿Qué quiere decir? Que yo nazco siendo hombre, pero como no soy solo objetivo, no soy solo cuerpo, no soy solo carne y sangre, sino que también soy alma y espíritu, esa alma tiene un temperamento, eso tiene una personalidad que se manifiesta, ¿sí? Y entonces tenemos hombres pragmáticos y muy desde lo físico, pero tenemos hombres más intelectuales, hombres más contemplativos, hombres más emocionales. Y todos esos hombres son necesarios y han sido necesarios precisamente para el trabajo de la humanidad, para el plan de Dios en la humanidad, ¿sí? Quiero ir, por ejemplo, inquietándolos a que ustedes busquen en el libro de Génesis la historia de dos hermanos mellizos que son Jacob y Esaú. La próxima sesión vamos a profundizar, pero ahí usted va empezando a entender y con Jacob y Esaú desde ese referente bíblico
Quiero pararme para que ustedes estén más tranquilos. Yo sé que hay personas que se angustian un montón cuando dicen, ¿esto qué rumbo va a tomar esta enseñanza? ¿Sí? No, por ejemplo, tenemos a un hombre que le gustaba la caza, era cazador, ¿cierto? Y tenemos un hombre que cocinaba porque hacía un muy buen guisado de lentejas. Profundizamos la próxima sesión, pero a eso me refiero con masculinidades, ¿sí? También entonces tenemos que entender que hay feminidades, expresiones de feminidad diferentes, ¿sí? Claro, tenemos mujeres muy sensibles desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo estético, pero no todas las mujeres, y yo estoy completamente seguro que en este grupo que tenemos acá en la transmisión de 60 personas, hay mujeres que dirán, sí, yo desde pequeñita me sentí muy diferente a mis compañeras. Ellas elegían ciertos juegos y a mí me gustaban otros juegos, ¿sí? Hay mujeres que no les gusta jugar a las muñecas y no les gusta quedarse mirando su estética y jugar con el cabello, sino que les encantaba y prefería ir a correr, a jugar balón, ir en la bicicleta. Una mujer con unas características aventureras, una mujer muy fuerte, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, en la subjetividad, encontramos masculinidades y feminidades, ¿sí? Yo quiero explicarles algo importante. Yo sé que el tema yo lo podría dejar solo en hablemos de masculinidad y feminidad y el hombre debe ser así, la mujer debe ser así y hacer una lista y decir hay pequeños cambios. Pero ¿por qué trabajo mucho el tema de masculinidades y feminidades y lo hago también en acompañamientos individuales? Porque hay demasiados hombres y demasiadas mujeres que crecieron sintiéndose inadecuados. Crecimos, porque ahí me voy yo involucrando dentro de esa experiencia. Crecimos sintiéndonos inadecuados, crecimos sintiéndonos juzgados, crecimos sintiéndonos señalados y crecimos entonces empezando a anidar confusión en nuestra mente. Porque, por ejemplo, estas mujeres aventureras eran señaladas como chicas no femeninas y debido a eso, incluso una niña de repente de 8 años que tuviera actitudes que no eran las esperadas en su comunidad, en su sociedad o en su familia para una niña, podía empezar a tener una sospecha acerca de su atracción sexual. Y es demasiado frecuente, tristemente muy frecuente. Muchas familias diciendo, esa niña tiene como algo raro. ¿Será que va a ser lesbiana? ¿Se atreven a hacer esa clase de afirmaciones? Si este niño es como muy delicado y no le gusta el fútbol y no está con los otros niños y está riéndose todo el tiempo con las compañeritas en el colegio, en época en la que es muy común que la socialización sea niños aparte y niñas aparte, este niño, ¿por qué permanece allí? ¿Será entonces que tiene problemas con su sexualidad? ¿Será que va a ser gay? Hacemos esas eh, aseveraciones de manera súper irresponsable porque no tenemos claro las diferentes expresiones de masculinidad y de feminidad. Pero quiero que usted entienda hoy que al comprender objetividad y subjetividad de manera saludable, estamos entendiendo, bueno, tengo que empezar a aceptar esas diferentes expresiones de masculinidad, porque de hecho son necesarias. ¿Dónde estarían todos los docentes y maestros si todos los hombres tendríamos que dedicarnos a la construcción, a la ganadería o a la ingeniería o al liderazgo de alto nivel? ¿Dónde estarían todas estas, los hombres presentes en todos estos tipos de lugares donde es absolutamente necesario que también estemos? ¿Dónde estarían las mujeres si también relegaran su participación en otros espacios? Y ahí tenemos que entender que eso es parte también del plan de Dios. Así como está el tema de Jacob y Esaú que les dejé, y si ustedes dicen, no sé, pero es que igual la Biblia me pone a pensar que de todas maneras hay tareas muy, muy de solo la mujer y tareas muy de solo el hombre, revise el libro de jueces en su Biblia también y busque la historia de Débora y de Jael. ¿Listo? La vamos a trabajar un poco también la próxima sesión, pero es importante que nosotros vayamos reconociendo esto, ¿sí? Aquí quiero tocarlo también un poco desde otros elementos, ¿sí? Pero quiero que ustedes sigan reflexionando en el tema de expresiones de feminidad y expresiones de masculinidad para que ustedes hagan primero el ejercicio personal de cómo se ven a ustedes mismos y quizás dejen de pelear con características con las que ustedes han peleado toda su vida. Como les digo, a mí me gusta enseñar y acá estoy, pero también me gusta quizás hacer actividades con niños, horas de teatro y en algún momento de mi vida me sentí muy mal por eso. ¿Por qué? Porque se me enseñaba como que esas eran, algunas de esas eran tareas de la mujer, que el hombre no debería estar tan presente en esos espacios, que yo debería hacer actividades, entre comillas,
más masculinas, pero entender que mi temperamento y mi personalidad me hace, por ejemplo, un hombre que hablo mucho, no solo porque doy una enseñanza, cuando yo estoy con mi esposa en casa, ¿sí? Yo quiero seguir hablando. El tema del diálogo y de construir historia para mí es importante, pero escuchamos muchas enseñanzas desde iglesias y otros espacios donde dicen cosas que caen en los estereotipos como la mujer entonces tiene 10.000 o no sé cuántas palabras en el día, el hombre tiene 1.000 o 2.000 nomás. Entonces, mujer, cuando su esposo no quiere hablar es porque se les acabaron esas palabras. Cuando lo decimos desde el chiste, quizás está bien. Pero cuando nosotros caemos en el estereotipo, y ojo que aquí estoy haciendo una autocrítica, yo soy psicólogo, ¿sí? Pero nosotros tomamos muchas cosas que dicen las humanidades y la psicología como si fuera palabra de Dios y como si fueran cosas absolutamente verídicas, ¿cierto? Cuando esto tiene que ver también con características de personalidad. ¿Listo? Entonces, es importante identificar eso, ¿vale? Aquí hay unos comentarios en el chat. Uno es que dice que es diferente a que tengamos que aceptar ideologías de género. Claro, Betty, pues creo que lo haces en el contexto de lo que estoy explicando. Y sí, aceptar las diferencias de temperamento, aceptar las diferencias de etnia, de raza y de cultura es muy diferente a aceptar el tema de la ideología de género, que es otra historia porque no está partiendo desde el diseño de lo biológico, de hecho, ignora lo biológico, ¿sí? Me preguntaban Débora, ¿quién? Débora y Jael, ¿sí? Ambas están en el libro de jueces, una está creo que en el capítulo 4 y la otra en el 5 o en el 5 y en el 6, ¿sí? Y la personalidad es genética, se aprende. Bueno, una pregunta muy importante. Desde la sociología se hace una separación de términos. Se habla de temperamento y de personalidad. El temperamento se hace referencia como a esas características que vienen innatas en el niño, como que por muchas características innatas, quizás genéticas, ¿cierto? El niño quizás es más introvertido, extrovertido, va a tener ciertas preferencias de actividades y hasta gustos en la comida, desde el temperamento. Pero la personalidad sí es algo que se construye por la socialización, las experiencias de vida, por la sociedad y la cultura en la que nosotros estamos inmersos, ¿sí? Gracias por esas preguntas y observaciones que nos ayudan a avanzar, ¿sí? Entonces, quiero dejarles, antes de analizar esta conclusión importante, quiero dejarles dos preguntas. En la objetividad, quiero dejarles una pregunta y es, tú, cada uno de nosotros, agradecemos y amamos nuestro cuerpo, y me refiero a nuestro cuerpo biológico, físico, ¿sí? Yo conozco personas talentosísimas, maravillosas, increíbles, que desprecian su físico, desprecian su cuerpo y tienen un conflicto constante con ello. Y eso es lo que también tiene alterada la percepción, la identidad y el bienestar de muchas personas en nuestra sociedad. Más que estamos en la época de las redes sociales, fotos, filtros, estereotipos de belleza, nos comparamos y resultamos rechazándonos a nosotros mismos. Entonces la pregunta desde la objetividad es, ¿agradeces y amas tu cuerpo? ¿Sí? Otra pregunta, y la pregunta que establezco desde la subjetividad es, ¿qué decides pensar de ti mismo? Porque no planteo la pregunta desde qué piensas de ti mismo, porque quizás ustedes ya van llegando a la conclusión de, uy, tengo un pensamiento distorsionado de mí mismo. No no me considero valioso, amado, aceptado, no me considero una persona importante, digna de ser amada, ¿sí? O de repente puede que tenga problemas de narcisismo y entonces me creo mejor que los demás y los demás son como bichos insignificantes al lado mío. Por supuesto, también es una alteración muy complicada de la autopercepción. Pero la pregunta que les planteo es, ¿qué decides pensar de ti mismo? ¿Sí? En lo que decidimos pensar de nosotros mismos es en lo que nosotros podemos ir trabajando, ¿vale? ¿Por qué está esto acá? Resulta que desde hace muchos años, yo como creyente, como hijo de Dios, yo digo, para mí lo que dice Dios es lo más importante. Cuando veo todas las narraciones bíblicas en el Evangelio, el acercamiento a Jesús al hombre, la mujer, la manera de dignificarlo, el hecho de que se entregó por nosotros, se entregó para salvarnos, para restaurarnos, para mí es suficiente. Sin embargo, sé que eso llegó también por revelación. Hay momentos en que esa verdad no era suficiente para mí o no la entendía, ¿sí? Cuando estamos en diálogo, cuando estamos guiando a otros o cuando, a pesar de que somos creyentes, nuestra mente sigue dudando,
Podemos ir a lo biológico o a lo reconocido en el ser humano. Toda verdad es verdad revelada de Dios, ¿sí? Y aquí tengo una conclusión que saco no de la Biblia, sino de un congreso de sexología que se desarrolló en 1997 en España, que de hecho debido a ese congreso después se hablaron de los derechos sexuales y reproductivos. Pero miren que aquí un grupo interdisciplinario profesionales, así como están acá, ustedes lo decían hace 8 días, tenemos acá profesionales de la salud, profesionales de las ciencias sociales, sé que personas de derecho, también de otro tipo de disciplinas, amas de casa, trabajadores y demás. Y cuando se reunió este grupo interdisciplinar de profesionales a hablar de sexualidad humana, dijeron lo siguiente: la sexualidad humana constituye el origen del vínculo más profundo entre los seres humanos. No se está hablando de un vínculo, no se está hablando de cualquier cosa. No nos está hablando de el cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana, como dice una canción de hace mucho tiempo. No nos está diciendo con el condón tienes para protegerte. No, nos está hablando de que más allá de lo físico hay un vínculo profundo entre los seres humanos. Y lo está amarrando a la afectividad porque dice de su realización afectiva. Aquí estos personajes, quiero recordarles, no son personajes creyentes, no necesariamente, y obviamente creo que muchos de ellos sí son creyentes, pero no estaban en un contexto de iglesia, no estaban en un contexto moral, estaban en un contexto médico, ¿sí? Y entonces tenían que llegar a conclusiones rigurosas importantes y dijeron que tenía que ver con el vínculo más profundo entre los seres humanos y dice, de su realización afectiva depende el bienestar. Y aquí quiero recordar lo que hablábamos de bien sentir y bienestar. Fíjense que puede que en muchos momentos elijamos el bien sentir porque queremos estar ahí en ese momento, pero nuestra vida debe seguir presionando a que esa experiencia saludable o placentera, porque hay fuentes saludables de placer, pueden estar enmarcadas en el bienestar. Ya les amplío eso. Dice que de la realización afectiva depende el bienestar de las personas, parejas, familia y sociedad en general. Es por lo tanto su patrimonio más importante y su respeto debe ser promovido por todos los medios posibles, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿y por qué vienes con una conclusión de 1997? ¿Qué pasó después? Tiempo después, muchas de las conclusiones empezaban a sesgarse en una característica u otra de la sexualidad, pero esta conclusión me pareció demasiado importante porque si ustedes ven allí, estamos viendo cuerpo, alma, espíritu, sociedad, y no estaba la presión tanto de tiene que moverse una agenda política para que sea aceptada esta visión de la sexualidad. Me parece importante que lo podamos revisar, que ustedes lo puedan tener en cuenta. Es un elemento importante para dialogarlo con una persona que, sin estar completamente convencida, está honestamente preocupada o inquieta por tener una visión saludable de la sexualidad, ¿sí? Les decía que quiero ampliarles un poquito eso del bien sentir, bienestar, fuentes saludables de placer. Y creo que la tercera vamos a seguir profundizando. Pero entonces, ¿qué es esto? Aquí voy a dejar de compartir en este momento. Y si ustedes quieren abrir cámara, los que quieran, me quieren mirar acá mientras yo estoy terminando y no solo ver cuadritos con nombres, chévere. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que pensamos en el placer, ¿sí? Y cuando tenemos un problema quizás moralista con una percepción equivocada, muy religioso, el placer lo hemos visto como algo corrompido, algo malo o algo a lo que tenemos que huirle, ¿sí? Muchos de nosotros crecimos en contextos religiosos donde el placer era satanizado y donde actualmente todavía pensamos en el placer como, no, caigo en la tentación, mal, ¿sí? Pero no, el placer, Dios diseñó la sexualidad, diseñó los cuerpos, diseñó nuestros genitales con esa cantidad de terminales nerviosas que uno dice, Dios, ¿por qué nos permitiste hacer eso? Porque Dios diseñó el placer. Lo diseñó en un contexto, pero no me quiero quedar solo en el placer sexual de la interacción. Hay fuentes saludables de placer para el ser humano, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, decir, me voy a comer un tarro de helado porque eso me sube los niveles de oxitocina, dopamina, las endorfinas y demás, y muchas personas se experimentan por medio de la comida como ese placer, pero ¿qué pasa? Se sale de control, está fuera de límites y resultamos con trastornos alimenticios y otros problemas. Quiere decir que esta fuente de placer no es saludable cuando está en esos términos, pero comer y comer bien y comer rico en las proporciones adecuadas es una fuente de placer saludable. Hacer ejercicio es una fuente de placer saludable. Reír con los amigos es una fuente de placer saludable.
Jugar con los hijos es una fuente de placer saludable, ¿sí? Para algunos ver películas, la música, hay muchas fuentes de placer saludables. Cuando yo estoy diferenciando entre bien sentir y bienestar, no es porque esté diciendo que todo lo que hay en el sentir bien está mal. No, no es que todo yo tenga que huir del placer. Lo que tengo que aprender es a diferenciar entre ese placer tóxico, ese placer que me lleva a la adicción, al placer saludable y las fuentes saludables de placer, ¿sí? Alguien dice en el chat las mascotas, claro que sí. Nosotros tenemos un gatico en casa, llegar y el gato cuando nos ronronea y está ahí con nosotros, uno también sale un poco del trajín todos los días y experimenta algo diferente, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Cuando las personas también entonces a la mascota ya la ponen como hijo, ya antropomorfizan a la mascota, entonces ya le dan características y atributos de ser humano. No, ahí hay un desbalance y tenemos problemas, ¿sí? Me parece chévere que ustedes hagan ese ejercicio. ¿Cuáles son las fuentes de placer saludable que Dios les ha proporcionado a ustedes para disfrutar la vida? ¿Sí? Donde siempre se ha estado diciendo ir a cine, ¿sí? Muchas fuentes de placer saludables nos pueden ayudar a tener una percepción de nosotros adecuada, ¿sí? Tener una identidad que va viendo el plan de Dios con nosotros y a empezar a dar lugar también a la sexualidad que tiene. Cuando yo estoy, por ejemplo, con un problema de adicción sexual, yo no solo debo estar pensando en los controles para alejarme de la adicción. Por ejemplo, si es pornografía, entonces voy a cortar la internet, voy a poner filtros. Hay muchas cosas que no voy a hacer porque no quiero caer en la tentación. Yo no solo voy a pensar en eso. Yo debo pensar, si yo tengo una batalla contra la pornografía, aparte de poner límites, también debo pensar entonces cómo manejo mi vida para tener fuentes de placer saludables. Reemplazo la pornografía con irme a charlar con amigos, reírme, pasarla bien, irme a verme una buena película. De repente me aparto de la pornografía y de ese mundo que para muchos es un mundo de soledad y de aislamiento por tener una mascota, como lo dijeron, y empezar a tener unas rutinas saludables. Yo no solo, y es algo que cuando, por ejemplo, enseñamos del valor espiritual del arrepentimiento, yo no solo le debo dar la espalda a algo, o sea, no solo le debo dar la espalda a la pornografía o a la promiscuidad o a un montón de problemas de la sexualidad, sino yo le doy la cara a algo. Entonces, si algo está mal y tiene que quedar detrás mío, yo le doy la cara. ¿A qué le doy la cara? ¿Sí? Claro, le doy la cara a Dios, al amor de Dios, al plan de Dios en mi vida, pero fíjense que Dios es maravilloso y soberano y Él creó la humanidad y Él nos creó a nosotros, así que le estoy dando también la cara a una identidad saludable, le estoy dando la cara a fuentes de placer saludable, le estoy dando la cara a, como dice la palabra, disfrutar los días de mi juventud, disfrutar la vida que tengo en cualquier etapa del ciclo vital, ¿sí? Esto nos da un panorama interesante y quiero que en estos últimos minutos podamos revisar algunas de sus inquietudes. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hablamos hoy, algo no les haya quedado claro y quisieran que lo aclaráramos porque para mí puede estar muy claro, pero puede que haya algo que necesite decirse con más fluidez. ¿Alguien tiene una pregunta o quiere aclaración con respecto a algún tema? Claro. Drew, Hola, cuéntame. Cecita, Hola, Jiménez. ¿cómo está? Bueno, de Bien, antemano todo bien. agradecerte nuevamente. Yo quería hacer una preguntita. Bueno, Sí, recordamos nuevamente que estamos viviendo en Estados Unidos sí. y pues esta experiencia aquí de casi 3 años ha sido bastante, digamos que nos enfrentamos a una realidad porque nos tenemos que sumergir en una cultura Ujú. que está totalmente, o es muy común y normalizaron todo este tema de la comunidad LGTB y al punto de que, o sea, lo que hemos dicho, sí, me he tenido que encontrar, Sara tenía, por ejemplo, 2 meses de estar aquí en el jardín, ya ahorita está en segundo grado, y tuve que tener mi primera relación con dos mamás que llevaban al niño al jardín. Sara Ok, obviamente tenía 4 años y vio esto, pero sí, digamos que es común aquí que entonces vas a las fiestas y te puedes encontrar con papá, papá, mamá, mamá y con sus bebés o el punto de que sabemos que no es un secreto que meten en la literatura de los colegios, en los libros,
de manera muy tenue. Entonces los padres entonces son dos mamás con las caricaturas. O sea, esto está totalmente filtrado. Es Ujú, un tema sí. complejo porque pues además el sistema te limita a que no puedes opinar o no puedes, digamos, de cierta forma, tienes que ser muy cuidadoso. Eh, Mm. y bueno, al final uno ve, por ejemplo, ahorita tenemos un caso en la familia que una persona que se vino a vivir a este país ya adulta, estoy hablando de una persona ya a los 20, 20 y pico, se vuelve, después de ser en Colombia una persona, digamos, que llevaba su sexualidad normal, acá aparece después, varios años después, ya con esposa. Entonces, digamos que, Ujú, o sea, amamos a esa persona porque obviamente es sí. familia, Ajá, pero nosotros no podemos normalizar ciertas situaciones, y aunque sí. a Sarita desde el amor y el ejemplo se le ha enseñado así como a Mari, digamos que ella tiene Ujú, muy claro las cosas a través de sí, toda la te entiendo. enseñanza y el ejemplo, pero mira que ya a Ujú, nivel familiar eso empieza a ser porque entonces toda la familia lo normaliza. Porque claro, entonces, son las tías, pero son las esposas, y entonces es la libertad de que también es posible, o sea, es un tema, ¿cómo sí. se maniobra en esa situación? Por ejemplo, en una reunión familiar, y entonces llega ya la persona que ahorita está con su esposa, y entonces, obviamente uno no quiere entrar a crear polémica o división, pero también estamos en el derecho de nuestra hija, no, o sea, no hay que normalizarle eso a Sara. Ok, ¿Cómo se vale. puede Fíjate abordar que este tipo de cosas? gracias porque sé que esa es una inquietud generalizada y me gusta porque podemos aterrizar cosas de lo que hemos hablado, ¿sí? Primero, lo que yo propongo no es una polarización que cada vez nos lleve más al extremo frente a los otros, como esta gente que está normalizando todas estas cosas, mire obviamente lo equivocados que están, por supuesto que hay cosas en las que claramente podemos decir no estamos de acuerdo, están equivocados y nosotros desde todo lo que hablamos sentimos que vamos por buen camino, ¿cierto? Pero es importante empezar también a criar una generación, ¿sí? No polarizada y que pueda desarrollar pensamiento crítico de manera saludable. ¿Y a qué me refiero? Es como, hay cosas de la ideología de género con la que no estamos de acuerdo, pero yo me pongo con mi hijo, por ejemplo, a hablar y digo, hay cosas de la sociedad legalista, conservadora, machista, con las que yo tampoco estoy de acuerdo, ¿sí? No estoy de acuerdo, y uso el ejemplo que usé hace rato, con la violencia intrafamiliar y que se naturalice el hecho de que el esposo puede coger a golpes a la esposa y la esposa le toca solo perdonar y seguir. No estamos de acuerdo, ¿sí? Esa clase de cosas nos ayudan. ¿Por qué? Los niños necesitan ver que no solo tenemos una guía en la que decimos sí y decimos no, sino en la que podemos reflexionar. Mi recomendación, ¿cuál es, Jime? Por ejemplo, digamos que hablar y decir, mira, no estamos de acuerdo con esto porque hay unas características y hay muchos elementos acá que le puedes decir, pero podrás también explicar, ¿sí? Y comentarle a tus hijas que también estás en un proceso de aprendizaje y que hay cosas de la generación pasada con las que tampoco estás de acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, que nuestra visión, nuestro estereotipo de belleza no sea el estereotipo de belleza del reinado de belleza o del hombre de película de superhéroes, ¿sí? Sino que nosotros generemos y ayudemos, acompañemos a los niños para que tengan una interacción social saludable donde ellos respeten al alto, al bajito, al gordo, al morenito, al blanco, al negrito, a todos, ¿sí? Porque debemos alimentar una visión saludable de la sexualidad. Cuando yo le estoy transmitiendo a mi hijo eso, hay varias cosas importantes. Eso va a ser necesario para su vida, pero a medida que él crezca y se dé cuenta que yo no soy el papá autoritario sesgado, sino que yo tengo una posición crítica frente a la vida, va a confiar en mi criterio. Voy a ganarme la confianza para poder seguir teniendo diálogos con él, ¿sí? Mi recomendación, ¿sí? Es entender que esto no es un ejercicio solo de polarización, sino que tenemos que ser tan honestos y humildes como para decir, oye, pero estas personas están de acuerdo, están en lo correcto en este punto, ¿sí? Estas personas están en lo correcto en que, por ejemplo, a los niños en los colegios no debería haber bullying o intimidación escolar porque el niño no quiere jugar fútbol.
Debería haber respeto cuando el niño elige no jugar fútbol. Y lo digo porque en los colegios pasan cosas muy tristes por eso. Un niño que no cumple con los estereotipos de masculinidad de los otros niños son niños perseguidos, en el baño los orinan otros niños, les bajan los pantalones. Les estoy hablando cosas que muchos de ustedes ni siquiera se imaginan que suceden. ¿Y por qué les doy estos ejemplos? Para que no nos paremos en una postura de polarización, sino que incluso con nuestros hijos y con las otras personas digamos bien, podemos decirte con claridad en qué no estamos de acuerdo y cuál es la verdad que nosotros vamos a seguir. Pero te quiero decir que hay muchos momentos en los que las personas con las que yo no estoy de acuerdo dicen cosas con las que yo puedo reconocer que sí vale la pena repensarlo, vale la pena resignificarlo, vale la pena desaprender. Por eso al principio decía, sí hay que desaprender, pero pues no nos pasemos, ¿no? Para poder tener la justa medida, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a tener elementos importantes. Objetividad es algo que puedo enseñar con claridad. Ahí, en tu contexto cultural, donde ideología de género y la inclusión está con toda, yo puedo decir, voy a enseñarle anatomía a mi hijo, voy a enseñarle biología a mi hijo, ¿sí? Y voy a enseñarle con la verdad, ¿cierto? Voy a hablarle acerca de esas circunstancias. El niño ve una persona en la calle que pareciera, por su apariencia o por cómo se viste, de un género, pero cuando le escucha la voz o por otros rasgos lo percibo de otro, yo tendría que hablarle a mi hijo con la verdad desde lo biológico, anatómico, pero con respeto y amor, como tú lo dices, Jimé, decir, mira, hay personas que toman otras decisiones en su vida. ¿Sí? Como el que toma la decisión, por ejemplo, de que lo más importante es el dinero, endiosa el dinero y las relaciones es lo último, ¿sí? Y no se vincula saludablemente con los demás. Hago esta clase de comentarios porque me gusta que pongamos las problemáticas sociales en el nivel de otras que no le damos la misma gravedad, pero que igual también destruyen a nivel familiar. Por ejemplo, claro que nos sentimos un poco incómodos cuando decimos cómo le hablo a mi hijo que llegó a la reunión familiar, el primo hombre con su novio hombre, pero también cómo le explico a mi hijo cuando llega a la reunión familiar, el primo, cada vez con una novia diferente, cada 8 o 15 días, o incluso llegó en la mañana con una novia y en la tarde estuvo con otra novia. Pues estos son comportamientos que quizás yo naturalicé, pero que también mi hijo me va a preguntar, ¿eso está bien, papá? Digamos que es la manera en la que yo debo vincularme, ¿sí? ¿Cómo le hablo a mi hijo cuando estamos viendo, digamos que... personas también de la familia hipersexualizadas y de repente sin ningún pudor, pues de repente pudor es una palabra muy conservadora, pero lo que voy es sin ninguna honra o dignidad frente a su cuerpo, también tengo que llevarlo a pensar de que eso es un comportamiento peligroso, es un comportamiento que está fuera de un diseño saludable que lo lleva hacia el bienestar. Y de hecho, los motivo mucho a que cuando tengan que tocar esos temas no se enganchen solo en el tema de ideología de género, sino que precisamente puedan transmitir algunos ejemplos que les ayuden a poder mostrar que la preocupación suya no es que la ideología de género es el coco, sino la preocupación es que hay cosas que están en contra del diseño de la naturaleza de Dios. Como creyentes, sabemos que hay comportamientos que quieren matarnos, ¿sí? Que quieren destruirnos, ¿sí? El robo es malo, objetivamente es malo, socialmente es malo. En algún momento empiezan a romantizarse, Robin Hood y demás, ¿cierto? Pero finalmente el robo, nosotros dentro de nuestro sistema de creencias decimos, el robo no es algo que debería pasar, no debería ser. La mentira es algo que hace daño. Que usamos mentiras blancas, verdes y demás, pero necesito transmitir no solo una posición frente a un elemento de la sexualidad, sino un sistema de valores saludable que dignifica al ser humano. Entonces, mi recomendación es revisar como todos esos elementos y lo que vamos a hacer, para no extendernos tanto, muchas gracias por permanecer, me parece súper chévere que estemos un grupo nutrido aprovechando este espacio. Voy a abrir el chat para los que están ahí en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, me puede escribir en este momento aquí en el chat su número y yo les lo escribo para agregarlo. Y voy a abrir para que ustedes pongan un par de preguntas más. ¿Listo? Por el momento, quiero que hagamos un ejercicio espiritual muy importante también. Todo lo que hemos hecho es espiritual, compartiendo la verdad de Dios, pero quiero que oremos. Y no quiero que oremos solo, Dios, cámbiale la mente a esos que están tan mal, sino Dios, obviamente sana su mente y su corazón, pero oremos por cada uno de nosotros. Dios, ayúdame a verme como tú me ves, con las dos preguntas que les hice, desde la subjetividad, ¿qué decides pensar de ti mismo? Desde la objetividad,
agradecer y amar tu cuerpo, ¿sí? Entonces quiero que oremos por eso, ¿les parece? Bueno, Dios, aquí estamos, papá. Aquí estamos reconociendo que decidiste hacernos a tu imagen y semejanza, que tú creaste todo y nos creaste a nosotros, Señor. No sabemos por qué nos creaste con todas estas características, pero lo hiciste. Y hoy queremos darte gracias por nuestro cuerpo, por nuestros miembros, Señor, por nuestras características físicas, por nuestra piel, por el tamaño, Señor, que tenemos, bendito Dios, la altura, la contextura física. Papá, queremos dejar de pelear con esas circunstancias, Señor, porque a veces nos despreciamos, precisamente por una influencia, Señor, inadecuada, bendito Dios, por ideologías, Señor, no solo de género, Señor, sino también de estereotipos de belleza, bendito Dios. Hoy queremos renunciar a eso y vernos como tú nos ves. La solución no está en ser como alguien más, la solución no está en invertir un montón de dinero para operarme, la solución está en amarme y dar gracias por lo que tú me has dado, papá, y cuidar esto que sé que es templo del Espíritu tuyo, Señor. También te pedimos, bendito Dios, por la capacidad de vernos a nosotros mismos de manera saludable, de amarnos, Señor, de reconocer que puedo hacerlo, incluso si esta mañana no lo hice bien, incluso si en la tarde no lo hice bien, Señor, de acostarme con fe y levantarme mañana con fe, Señor, para creer que lo que tú has dicho de mí se puede cumplir, bendito Dios, que tus planes para mí son planes de bienestar y no de calamidad, bendito Dios. Y te pido por cada persona que incluso escucha esta oración, Señor, con un poco de escepticismo, Señor, para que pueda esa persona verse, Señor, como tu hija creada, Señor, desde antes de la fundación del mundo, como digna, amada. Tu palabra dice que incluso te entregaste por nosotros, aun cuando nos comportamos como tus enemigos, bendito Dios. Así que no es por obra, Señor, no es porque seamos buenos que nos miras con amor, es porque somos tu creación, tus hijos, y nos miras con amor. Te entregaste por nosotros y por eso estamos aquí, Señor. Te damos gracias, Dios. Te pedimos que siembres esto en el corazón y te pedimos que la persona que esté agobiada por algún familiar que le duele porque lo ve en adicción, en confusión, reciba paz que sobrepasa todo entendimiento para saber por dónde continuar en su proceso de acompañamiento, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Amén. Gracias.